Hola, mi nombre es Silvina López Medín y hoy les voy a hablar de la poeta Susana Tenon, en particular de su poema La disección de su último libro, Ova Completa. Susana Tenon nació en Buenos Aires en 1935 y murió en 1991. Fue contemporánea de poetas como Juana Viñosi y Alejandra Pizarnik y publicó durante su vida 5 libros. El primero, en 1958, Edad sin tregua; al año siguiente, Habitante de la nada; luego de Lugares extraños en 1967, Distancias en 1984 y por último Ova Completa, que es el libro del que vamos a hablar hoy, en 1987. Durante el intervalo entre los libros de 1967 y del 84 se concentró principalmente en la fotografía y publicó también un libro llamado Acerca de Iris Cacheri, con fotografías que hizo de la bailarina argentina Iris Cacheri. Los únicos libros de ella que se han publicado en inglés en Estados Unidos han sido Distancias, traducido por la traductora Renata Treitel, publicado por la editorial Sun and Moon Press en 1994, y recientemente en el 2021 se publicó Ova Completa en edición bilingüe y en traducción de Rebecca Smith, un libro del cual fui editora junto a Daniel Owen. En español, la obra de Tenon se encuentra reunida en los volúmenes La morada imposible, editados por Ana María Barrenechea y María Negroni, publicados en Buenos Aires por la editorial Corregidor en 2001, y recientemente en el 2022 se publicó Paraíso de Nadie, que reúne textos inéditos de Susana Tenon. Ova Completa es su último libro, publicado en 1987, y es su libro más radical. En la entrevista que le hicieron las poetas argentinas Mirta Rosenberg y Diana Velesi para Diario de Poesía en 1988, que es la única entrevista que se conoce publicada hasta ahora, Tenon dice que en Ova Completa ella, en vez de decir, como en sus anteriores libros, hace. Y en esa entrevista también habla de su voluntad de abarcarlo todo: la formación universitaria, latín, griego, el lenguaje más cotidiano, popular, reo. Dice: en Ova trato de poner el caos bajo un pseudo orden. Es un caos maquillado. En una carta a su primera traductora, Renata Treitel, dice, al referirse a los poemas que está trabajando de Ova, dice: yo en la tierra, yo con los otros, yo rea, yo bruta, yo grosera, yo toda mezclada de latín, griego, mierda, tallarín, escultura y barbarie. En este libro Tenon mezcla y hace estallar géneros, convenciones, estilos, cuerpos, lenguas; quiebra todo tipo de jerarquías. Tenon cuestiona la realidad y las formas de representación de la realidad. De hecho, el libro empieza con una pregunta. Las primeras palabras del libro son ¿por qué? El verso entero es ¿por qué grita esa mujer? Ese gesto cuestionador presente desde el primer verso se sostiene a lo largo de todo el libro Ova Completa. Y al cuestionar todo lo que aborda, Tenon quiebra la ilusión de la realidad como algo estable, continuo, fijo. Expone los materiales con que la percepción se construye, el lenguaje, por ejemplo, y las relaciones de poder que implica. Y al hacer todo esto nos invita a cuestionar nuestra propia realidad, nuestro presente. En este sentido podemos pensar lo especulativo en Tenon, cómo, a través de su uso del lenguaje, abre la posibilidad de otros presentes, alternativos, construibles. La poeta y crítica Delfina Muschietti dice en una reseña que escribió sobre Ova Completa que la de Tenon es una propuesta que hace de la mezcla uno de sus procedimientos privilegiados. El efecto es derribar jerarquías y distancia, dice Muschietti, contaminar territorios, borrar con violencia los límites de un discurso tipificador. Texto mutante y heterogéneo que en unas páginas discurre con humor de historieta, en otros se vuelve descomposición lingüística a lo Oliverio Girondo y en otros casi un cuento fantástico a lo Cortázar o casi un ensayo borgiano o casi una canción popular. El lector quizás pueda encontrar en estos casi, dice Muschietti, un poco de sosiego. Por ello se filtra una voluntad discursiva poderosa. Hasta ahí Muschietti. Tomo entonces la palabra casi, en la que insiste Muschietti, para pasar al poema que quiero compartir hoy y que se llama La disección.
Voy a leer el poema La disección del libro Va completa de Susana Tenon. Cosa casi sagrada. Es una cosa casi sagrada. Una cosa casi, casi sagrada. Tan casi sagrada es esta cosa que llama poderosamente la atención, la casi absoluta ceguera de la gente, para tener en cuenta que a fin de cuentas es casi innecesario ver para creer en cosa tan casi, tan consecuentemente casi sagrada. Y es que además este elemento o cosa ha sangrado, o casi, y podemos apreciarlo por la sombra de lo casi sangrado, sobre el suelo, sobre el suelo, sobre el mismísimo suelo. Y retomando la demostración, tenemos esta cosa, una cosa, va, el montón de cosa, casi medio sagrada, y además sangrada y por ende, y en ciernes casi ad nauseam, y en otro orden de cosas, esta cosa se resiste con casi todos sus botones a ser casi descubierta, analizada, remolida, destripada, en sus causales últimos internos, mejor dicho casi internos, porque la cosa en sí no se deshoja fácilmente, sino capa tras capa, como los alcauciles, los inviernos y el tiempo, el tiempo, ese factor disyuntivo que casi aquí se agota y por lo tanto nos impide llegar al gran porqué y al super cómo de esta cosa, casi sagrada, tan casi sagrada, tan casi tan sagrada. Voy a analizar ahora algunos elementos del poema. En este poema podemos observar una tensión entre lo que el poema dice insistentemente, por ejemplo la palabra sagrada, y lo que el poema hace. En términos de lenguaje y de ritmo, vamos a ver que el poema es más bien corporal. Esa tensión se observa, por ejemplo, en el contraste entre las palabras sagrada y sangrada, con una sola letra de diferencia. El poema marca lo borroso de la división entre uno y otro aspecto, anclado en la palabra casi, que se repite 20 veces a lo largo de todo el texto. Incluye el poema referencias religiosas, por ejemplo, el verso que vemos acá, sobre el suelo, sobre el suelo, sobre el mismísimo suelo. Si escuchamos ese ritmo, nos remite a la frase clave de la misa católica que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. En este caso, Tenon lo que hace es bajar a tierra la idea, el peso de la culpa. Reemplaza la palabra culpa por la palabra suelo, una palabra abstracta por otra palabra concreta. La palabra casi, que observamos a lo largo de todo el poema, desde el primer verso ya, condensa la posibilidad de una realidad alternativa. Esa palabra casi abre un espacio, un modo de percepción alternativo que yace en un entre, un portal, en esa zona del casi del poema que se resiste a ser definida. Tenon abre este espacio, esta especie de portal, a través del lenguaje. Por ejemplo, transforma la palabra cosa en la palabra casi, cambiando solo dos letras de una palabra que aparenta ser un todo sólido, cosa, se vuelve casi. Ese casi que, como veremos, desaparece al final del poema, deja un hueco, un espacio abierto a la multiplicidad. También podemos observar en el poema una violencia creciente marcada ya desde el título, la disección. Los versos vemos cómo van cambiando de longitud, se contraen y se expanden, y esto le da al poema un carácter como de cuerpo vivo, que a su vez contrasta con la disección del título, que da la idea de cuerpo muerto. A lo largo del poema podemos identificar distintos puntos de quiebre. Por ejemplo, empezamos a leer el poema Cosa casi sagrada, es una cosa casi sagrada, y ella va repitiendo esa idea hasta que llega tan consecuentemente casi sagrada,
Y ese sagrada es una palabra que ella deja aislada en un solo verso, rodeada de blanco, lo que la hace resaltar. Y si seguimos en el segundo verso que sigue, ha sangrado, también está rodeado de blanco y por lo tanto también de silencio, gráficamente de blanco y sonoramente de silencio. O sea, eso hace que esas dos palabras queden resaltadas y que remarque el contraste que hablábamos al comienzo entre lo sagrado y lo sangrado, entre lo sagrado y lo que pareciera no serlo tanto. Otro punto de quiebre que podemos identificar es si seguimos leyendo el poema, cuando dice, y en otro orden de cosas esta cosa, este verso que viene acá, se resiste con casi todos sus botones. Esa cosa, al resistirse así y quedar, a resistirse a ser desvestida, se vuelve casi un cuerpo. Y sigue diciendo ella, a ser casi descubierta, analizada, remolida, destripada, o sea, sigue insistiendo en el aspecto físico de esa cosa que no sabemos bien qué es. En esa sucesión de versos se resiste con casi todos sus botones a ser casi descubierta, analizada, remolida, destripada. Ese destripada queda también al final de verso y por tanto resaltado al tener blanco alrededor, y en esa zona el poema alcanza, por esa acumulación de palabras en particular, una especie de pico de violencia. La disección es un poema que se estructura a través de la repetición, básicamente la repetición de las tres palabras del primer verso, cosa casi sagrada. El poema repite y repite y sin embargo se sostiene. ¿Cómo se sostiene? Podemos preguntarnos, a través de algunos elementos que mencioné, como el contraste, la expansión y contracción de los versos, las transformaciones, y también se sostiene a través de algunos movimientos inesperados. Por ejemplo, el poema viene de hablar en términos más bien en general abstractos y de repente, si seguimos leyendo, llegamos a estos versos. La cosa en sí no se deshoja fácilmente, sino capa tras capa, como los alcauciles, los inviernos. Tenon ralentiza esta parte del poema al volver a versos más breves, incrusta esta imagen y nos da algo a que agarrarnos como lectoras, algo para tomar el último envión hacia el final del poema. Prestemos atención a lo específico de la imagen. Ella podría haber dicho se deshoja como una cebolla, por ejemplo, pero elige algo más específico, inesperado, alcauciles. Y prestemos también atención al contraste entre esta imagen más concreta, asible, sumada a la experiencia compartida que tenemos todos del invierno, los inviernos y el deshojarnos las capas de abrigo. Y pensemos entonces en ese contraste entre lo abstracto del poema, esa cosa que no se sabe qué es y en la que el poema insiste, y esta imagen incrustada acá de los alcauciles y los inviernos que suceden no poco antes del final. Y lo último que quería comentar es el tono del poema, que crea la expectativa de una definición de la cosa. Es clave este es que aparece en el segundo verso, que pareciera amagar a una definición. El poema quiebra esta expectativa de definición. Podemos observar que cosa es la primera palabra del poema y luego se repite 13 veces a lo largo del texto, solo para terminar desapareciendo al final sin haber sido nunca definida. Vamos a ver cómo se ve esto en el poema. En el primer verso leemos cosa casi sagrada y si comparamos el principio del poema con el final del poema, leemos casi sagrada, tan casi sagrada, tan casi tan sagrada. Es decir, al final del poema de las tres palabras más repetidas, que son cosa casi sagrada, hay solo dos que continúan, casi y sagrada. La cosa literalmente desaparece del poema, deja de ser dicha, queda un puro ritmo, el tam que vemos acá, un hueco. Y si volvemos al título del poema,
la disección, que deja implícito un cuerpo, y tenemos en cuenta esto que ha desaparecido, esto me remite al contexto en el que se publicó este libro en 1987, solo 4 años después del final de la última dictadura argentina, donde hubo 30.000 desaparecidos. Bueno, por último les voy a dejar una consigna de escritura. Relean el poema La disección y escriban un poema en el que diseccionen algo que ustedes elijan, que haya una palabra o palabras que se repiten a lo largo del poema, y puede ser lo que quieran, una cosa, una fruta, un viaje, una función, una persona, un lugar, un momento, etcétera, etcétera. Piensen en el poema de Tenon, cómo pueden plasmar en el papel su propia disección. Traten de utilizar los sentidos, qué es lo que ven, escuchan, sienten, huelen en eso que eligen diseccionar. E incluyan al menos una imagen concreta, como Tenon eligió, por ejemplo, incluir los alcauciles. Bueno, muchas gracias por escucharme y sigamos pensando formas de diseccionar poemas y realidades y de crear otras alternativas. Gracias.